la vivienda es el hogar de las personas y hay un déficit habitacional todavía alto en Colombia que no se ha logrado solventar. En agosto de este año, el DANE reportó que el sector de la construcción agregado perdió 84.000 empleos. Fuimos el sector de la economía que más empleos destruyó en ese mes. Hay que priorizar las inversiones y la vivienda surge como una prioridad, no solamente por las necesidades sociales que usted mencionó, sino también por el impacto que puede tener el crecimiento económico. Hola a todos, un gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Hablemos de Economía. En el día de hoy es nuestro episodio número 18. Está conmigo Fabián Osorio, nuevo director de sectores y sostenibilidad, que nos acompañará frecuentemente en este podcast y estará permanentemente en el equipo. Y además está con nosotros, tenemos el privilegio de contar con Jorge Torres, director de estudios económicos de Camacol. Como se imaginarán, teniendo en cuenta la presencia de Jorge en el podcast de hoy, la idea es hablar sobre vivienda. Nosotros estos días publicamos un editorial sobre el sector vivienda, donde básicamente destacamos dos aspectos. Por un lado, la reactivación incipiente que se ha dado en la vivienda, que si bien es un motivo de celebración y creemos que están las condiciones dadas para una reactivación del sector, lo cierto es que no está garantizada en la medida, y de hecho vimos los datos de septiembre, que ya Fabián y Jorge los compartirán con ustedes, de una nueva caída en la vivienda. Y es un tema de gran preocupación, más en un momento donde claramente la economía está estancada y por lo tanto la importancia de hablar de estos temas. Hablar sobre el tema de sostenibilidad. Muchas veces, y creo que llevamos los últimos meses solo hablando de la reactivación del sector vivienda, enfocándonos principalmente en los subsidios, que ahorita naturalmente vamos a hablar de ello, pero dejamos de vista muchos temas y muy importantes en el mediano y largo plazo, que además creo que son muy oportunos por la coyuntura y en estos días de la discusión de la COP16, pero en general yo sí creo que son los temas que debemos abordar. Incluso un poco el mensaje que dimos en el editorial es que más allá de lo urgente, también tenemos que preocuparnos por lo importante. Y sin lugar a dudas, ahí los temas de sostenibilidad son importantes. Y la idea también por ello es hablar un poco de las recomendaciones e incluso también aprovechar que tenemos a Jorge para que Jorge complemente y nos cuente un poco la visión que tiene Camacol frente a estos proyectos de sostenibilidad de vivienda y cómo se puede implementar no en el mediano plazo, sino incluso en esta agenda de reactivación, de tal manera que sea una agenda paralela. Pero bueno, para no darle muchas más largas, Fabián, cuéntenos un poco y cuéntele a la gente un poco la editorial, las cifras que vimos, cuáles son los datos relevantes y cuáles son los mensajes. Y a su vez, posteriormente, me gustaría que Jorge, que son muchas veces la fuente primera, nos ayudara también a recordar esas cifras de vivienda estos últimos meses y cómo se complementa o si bien tienen críticas al editorial, son siempre bienvenidas. Pero ¿cuál es como la visión de Camacol frente al escenario actual del sector vivienda? Hola a todos, mucho gusto. Un placer estar acá con ustedes. Realmente lo que nos motivó en el editorial, como bien lo dijo César, son dos partes. Primero lo urgente y luego lo importante. Para hablar de lo urgente, tenemos que pensar que venimos de un 2023 que fue uno de los peores años de vivienda, si no el peor, con unos descensos que oscilaron entre el 20 y el 40% en ventas, lanzamientos, iniciaciones. Realmente empezamos 2024 con un mejor desempeño. En ventas, por ejemplo, a agosto el promedio de ventas había crecido 0.6%, que realmente no es lo deseable, pero auguraba una recuperación. Pero vemos un septiembre en el cual las ventas cayeron 15.6%. Y vemos, por ejemplo, que esto estuvo apalancado por una caída en las ventas de las viviendas no BIS de 33.6%. Los lanzamientos también venían muy bien. En agosto habían crecido 15% y luego cayeron 50%. Entonces, ¿esto qué nos lleva a pensar? Si bien están las condiciones, si bien habían unos datos que nos auguraban algo favorable, septiembre como que nos dice, hey, ojo con esto, tomen estos datos con cautela, esto todavía hay espacio para la recuperación. ¿Y por qué creemos entonces que las cosas están dadas para la recuperación de la vivienda? ¿Qué es lo que estaba motivando este dinamismo que estamos esperando? Lo primero es el pacto por el crédito. Cuando hablamos dentro del pacto por el crédito vemos que una de las medidas que más se han publicitado es la reducción de tasas.
Y en efecto, cuando miramos las tasas han caído cuando se descuenta la tasa de política monetaria a mínimos históricos. Estamos solamente entre 1 y 2 puntos por encima de la tasa de política monetaria. Los desembolsos también después de en 2023 que venían con un mal comportamiento han reputado significativamente. Pero además hay otros indicadores. ¿Qué otros indicadores? Los costos, por ejemplo. Después de tener un 2023 con altos costos en los insumos, ya hemos visto inflaciones muy cercanas a las de prepandemia. Me refiero al aumento en los precios de estos insumos. Después de además tener un crecimiento en estas renuncias a la vivienda, lo que hemos visto es una corrección del 25% de estos desistimientos a la compra de vivienda. Eso también pues, nos indica algo favorable. Y lo último es la percepción. Hay un indicador de Fedesarrollo que mide, cuánto está dispuesta la gente a comprar vivienda, y vemos que después de haber tenido unos muy malos datos en 2023, ya estamos como a indicadores de 2022 que eran los mejores tras la pandemia. Todavía falta mucho trecho. Hay mucha más gente que piensa que es un mal momento frente a la que piensa que es un buen momento. Pero por ahí estamos, vamos viendo una recuperación. En ese sentido, el dato de septiembre nos tomó por sorpresa. Esa caída de las ventas del 15.6%, sin duda alguna, fue como un balde de agua fría, como tenemos que tomar esto con cautela. Pensamos que la recuperación estaba asegurada, o se estaba dando, o había mucha fortaleza en esto, y esto lo que nos muestra es una realidad, y es ese sector venía con un mal comportamiento tras la pandemia, no habíamos recuperado los niveles pre-pandemia, y es claro que tenemos que aunar esfuerzos para la reactivación de ese sector. Claro, Fabián, y creo que es muy claro el panorama de un optimismo por los factores que usted mencionó, pero unos riesgos también latentes que de golpe podríamos empezar a hablar ahorita. Pero me gustaría primero, Jorge, que tú también nos compartieras un poco desde Camacol cómo están viendo el sector, la perspectiva que ustedes tienen del sector con las cifras recientes, es cómo lo están viendo, y ya posteriormente creo que podemos hablar de esos riesgos que pueden hacer que no esté garantizada la reactivación del sector vivienda. Bueno, primero que todo, muchas gracias César, Fabián, por esta invitación. Y pues bueno, no, felicitarlos también por ese diagnóstico que vienen haciendo. Creo que el informe de Corficolombiana pues, nos cae muy bien y está muy alineado también con las perspectivas que vemos desde Camacol, pues por el lado del comportamiento de los indicadores y como tú dices, pues de esa reactivación que venimos esperando con muchas ansias pues desde hace ya básicamente 25 meses y pues que definitivamente no ha logrado consolidarse. Entonces, pues yo creo que vale la pena hacer un repaso un poco por los indicadores que ustedes mencionaban, porque efectivamente pues el mes de septiembre nos sorprendió con esa caída en los niveles de ventas del 15.6% y pues en general también esas caídas que vimos en los lanzamientos y en los inicios de obra. Yo creo que ahí vale la pena también centrarse en el año corrido y hay unos elementos que son pues positivos. En primer lugar, mirar siempre esa segunda derivada, ¿no? del comportamiento de los indicadores y pues ver que efectivamente cada vez, si bien podemos estar registrando algunos comportamientos que son negativos, pues son menos negativos de lo que eran el año pasado. En el año corrido, cuando acumulamos enero y septiembre de este año, la caída en las ventas es del 1.2%. Entonces estamos muy cerquita del cero y yo pienso que una dinámica de un sector que está comenzando como a migrar hacia el lado positivo del cuadrante es que comienza a tener esas fluctuaciones alrededor del cero, ¿no? Algunos meses tenemos como crecimientos, otros meses volvemos a descolgarnos, mientras que pues logramos consolidar una senda de crecimiento que pueda ser pues consistente. Ustedes tocan unos elementos muy importantes que han sido pues unos factores habilitantes de lo que estamos esperando para ese sector durante el 2024. Fabián lo mencionaba muy bien, el 2023 fue un año muy malo para las edificaciones y el 2024 pues lo que está tratando de equiparar es un poco los niveles del 2023, o sea, cuando miramos que tenemos unos crecimientos, por ejemplo en septiembre que hablamos de un crecimiento de 5.7% en las ventas, pues era un crecimiento respecto a agosto del año pasado que no fue un mes pues como para tener de referencia que fuera muy bueno, ¿no? Ahorita, pues como les digo, estamos tratando de equilibrarnos a lo que era el año pasado, pero definitivamente el mercado sigue siendo hoy cerca de un 43% más pequeño de lo que era en el 2022 y eso nos pone un reto. Y como ustedes lo dicen, hay que pasar, ¿cierto?, de estos temas que son importantes, que son urgentes, a pasar a los temas importantes. Y es que caídas recurrentes en el sector de la construcción al final se reflejan en un menor stock de vivienda, en un menor número de hogares que pueden acceder a una vivienda formal. Y eso tiene consecuencias de largo plazo. Si no logramos construir viviendas formales, pues la consecuencia normal es que se incremente el déficit habitacional, que se incremente la informalidad y eso genera retos en todos los niveles, particularmente en los temas de sostenibilidad que ya hablaremos más adelante. Yo quiero llamar la atención sobre un indicador adicional que mencionaba Fabián y es que recuerdo que por allá hace unos cuantos años, yo creo que César todavía estaba en Hacienda, el gerente del Banco de la República, ya era Leonardo Villar, él decía, mire, si usted quiere ver el estado de un sector, mire cómo está el empleo.
Y la verdad es que en los últimos 3 meses hemos visto caídas recurrentes en el empleo de la construcción agregada, la que agrega obras civiles y edificaciones, pero también cuando hablamos del sector vivienda. Entonces, para darles un dato, en agosto de este año el DANE reportó que el sector de la construcción agregado perdió 84.000 empleos. Fuimos el sector de la economía que más empleos destruyó en ese mes. Pero si uno mira el tema de vivienda, por ejemplo, hace un año, en agosto del 2023, la vivienda generaba más o menos 979.000 empleos. Este año, en agosto, solamente se generaron 900.000, es decir, perdimos cerca de 79.000 empleos en la construcción. Y cuando uno mira qué tipos de empleos se perdieron, pues uno mira que 50.000 de esos 79.000 empleos son de obreros, oficiales y operarios de la construcción. Entonces, cuando uno revisa realmente el estado del sector, se comienza a dar cuenta que primero el empleo no va bien, pues porque no va bien las obras, pero además que el empleo que se está destruyendo, pues es empleo de población, pues que tiene unas condiciones bastante particulares, ¿verdad? Estamos hablando de, pues digamos que cerca del 85% de los empleados de la construcción son obreros, oficiales y operarios. Y ahí es donde estamos perdiendo la gran masa de empleo, pues lo cual definitivamente nos preocupa mucho. Gracias, Jorge. Pues yo sí creo que es un panorama cierto, aunque uno tiende a ver las cifras con algún optimismo natural en esta coyuntura. Digamos que todos estamos intentando que se reactive la economía, pues yo creo que ese panorama y ese balance más de mediano plazo, no viendo solo el último año, sino en general, cómo la vivienda se ha estancado es muy relevante y creo que a otros muchos nos dicen por qué se enfocan tanto en la vivienda. Dice Franco, hay muchos sectores, ¿por qué la vivienda es tan crítico? Y vale la pena hacer énfasis en que la vivienda es relevante, principalmente por lo que mencionó Jorge. O sea, al final, la vivienda es el hogar de las personas y hay un déficit habitacional todavía alto en Colombia que no se ha logrado solventar. Pero más aún, y yo creo que la razón en un momento de estancamiento donde cobra tanta importancia este sector es o los grandes encadenamientos que tiene este sector en actividad productiva. Nosotros no nos cansamos de decirlo, es que solo la vivienda moviliza o encadena 36 otros sectores de la actividad económica, las cadenas. Es decir, yo al impulsar la vivienda estoy moviendo 36 cadenas de la producción, vidrios, ventana, aluminio, y esto naturalmente en una coyuntura donde estamos estancados, la inversión, aunque hemos empezado a mostrar unos rubros positivos, pues se requieren medidas agresivas y por eso es que históricamente, y no solamente en Colombia, sino en el mundo, la vivienda es el candidato natural para la reactivación económica. Y yo digo que en este contexto, donde más se requiere un aumento de producción, un aumento de la inversión, un aumento del empleo, como bien habló Jorge, pues es donde más énfasis tenemos que estar haciendo en la vivienda. Pero entonces yo creo que pasemos, si le parece, Fabián, cuáles creemos que son los temas como sensibles que hacen que esta reactivación no se esté dando al nivel que esperamos ya para recientemente. ¿Cuáles son los riesgos más latentes que vemos y que destacamos en el informe nuestro? Gracias, César. Como bien lo decía César, realmente esto es una inversión estratégica, tiene unos grandes multiplicadores y por eso no deja sorprender, por ejemplo, y uno de los primeros riesgos latentes es que se haya reducido sustancialmente el presupuesto derivado a Fondo Vivienda, que es quien garantiza los subsidios de las BIS. Vemos, por ejemplo, como Minvivienda ya anunció que los 50.000 subsidios que tenían como meta para el próximo año solamente pueden garantizar 20.500 para el próximo año. Están vilo los otros 30.000 subsidios. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que las iniciaciones de vivienda que indica cuánto van empezando estas obras realmente continúan reduciéndose a 2 dígitos. Y pues hay un rezago. En la medida que esas iniciaciones no empiecen a repuntar, no va a haber avance de obra y por ende no va a haber un impacto en el stock de vivienda y sobre todo en la reactivación y, como bien lo decía Jorge, por ejemplo, en empleo. Lo otro que hay que tener en cuenta es que el Banco de la República llamó la atención en un reporte que publicó recientemente acerca de la reducción en los tiempos de búsqueda de vivienda usada, y al parecer hay un cambio paulatino, gradual, pero hay un cambio de las preferencias de las personas, especialmente en estratos altos, hacia viviendas usadas para suplir sus necesidades de vivienda. Lo otro es que, por ejemplo, tenemos los saldos de las cuentas de ahorro destinados a fomento de la construcción cayendo. Esos saldos son como un anticipo. Si estos saldos son fuertes, pues anticipa una mayor compra de vivienda en el futuro. Entonces, como que este cóctel de factores nos lleva a pensar que de pronto estas condiciones favorables que están dadas por las menores tasas de interés, por los costos controlados, pueden que no se materialicen al menos en el nivel que el sector necesita para volver a sus cifras prepandemia y sobre todo para repercutir, para tener un impacto multiplicador en la economía. Cierro diciendo, dado que
es una inversión estratégica. Nosotros entendemos, por ejemplo, que el gobierno esté llevando medidas a cabo para preservar la sostenibilidad fiscal del país, algo muy necesario. Pero dentro de esta sostenibilidad fiscal hay que tener en cuenta que en el contexto, además de la reactivación, hay que priorizar las inversiones. Y la vivienda surge como una prioridad, no solamente por las necesidades sociales que usted mencionó, sino también por el impacto que puede tener el crecimiento económico. O sea, un poco en otras palabras, lo que estamos viendo es que íbamos al final del túnel, estábamos empezando a ver la luz y el sector tenía las condiciones para verlas. Nos llegan estas noticias tipo que se reduce casi que a la mitad los subsidios asignados por el gobierno nacional, para poder resaltar la confianza, y las tasas de interés han quedado mejorado, pues siguen en un terreno, la confianza sigue en terreno negativo y las tasas de interés siguen en unos niveles altos, que es difícil, y más por una toma de decisión como de una compra de vivienda, que imagino que muchos de los que nos están oyendo han tenido estas decisiones que son no de 2 años, sino de 3 años, sino de 10 años. Naturalmente el riesgo implícito es muy alto. Entonces, estas noticias nos ponen un poco más de sombras al final del túnel. No sé, Jorge, ustedes cómo ven esto desde Camacol. ¿Cuál creen ustedes que son como el principal riesgo que tenemos que estar hoy en día pendientes para que esta reactivación sea firme y no sea tan endeble como lo hemos visto en los últimos datos? Yo creo que ustedes lo apuntan muy bien, César, y es que, mire, digamos que el tema de cómo se ha venido, cómo estábamos un poco esperando la reactivación del sector, era con base en la estabilización de las reglas del juego, ¿cierto? En que existiera certidumbre. Este sector es muy sensible a la incertidumbre, porque como estamos hablando de una inversión de largo plazo para los hogares, pues yo tengo que tener unas condiciones muy claras para saber si me meto o no me meto en esta inversión. Había unos temas de base que ayudaban muchísimo, ustedes lo dijeron, las tasas de interés, ¿cierto? Las tasas de interés se redujeron, entonces teníamos tasas de interés en febrero del 2023 que podían ser del 18% efectivamente, enormes, ¿cierto? Y estamos volviendo a tasas que en este momento en promedio pueden estar alrededor del 12%, 11.6 para BIS, pues lo cual genera un gran panorama para que podamos tener una compra de vivienda o una aceleración en la compra de vivienda. Pues hay que tener en cuenta muchos factores. Por ejemplo, hacia 2021 uno podría encontrar tasas de interés para compra de vivienda 2021 y 2022 que pueden estar alrededor del 9%, 9 o 10%. Después tuvimos los incrementos que todos sabemos, pues por qué, digamos, derivados de las condiciones inflacionarias y todo lo que tuvimos en 2023, y ahorita estamos volviendo a esos niveles previos, digamos, que están cercanos a lo que les digo, al 11-12%. Cuando comenzamos a perder ventas producto del incremento de las tasas de interés, lo hicimos de manera muy acelerada, ¿cierto? La sensibilidad de los hogares a incrementos en las tasas de interés, pues respecto a, digamos, al volumen de ventas es enorme. Un incremento en tasa puede generar, digamos, una caída en las ventas del 11% cuando estamos hablando de una subida de 6 puntos porcentuales en la tasa de interés. Pero si hablamos de una reducción equivalente de la tasa, pues resulta que el incremento en las ventas no es de un 11%, no recuperamos inmediatamente lo que perdemos. Comenzamos a recuperar las ventas de una forma mucho más lenta, porque los hogares necesitan volver a salir a mirar, necesitan volver a tramitar sus créditos, necesitan volver a buscar la oferta y necesitan volver, digamos, a alinear sus expectativas. Entonces, lo primero es que las tasas son un factor muy significativo para la reactivación, sin duda alguna, pero de todas maneras van a tomar tiempo para poder llevar el sector a donde queremos llevarlo. Es un factor habilitante, lo tenemos claro. El otro factor que tenemos, pues por supuesto, era la estabilidad en la política de vivienda. Fonvivienda tuvo un recorte en su presupuesto muy importante y gran parte de ese recorte recae sobre los subsidios de vivienda. El recorte de los subsidios que estaba mencionando Fabián, bajar de 50.000 que están propuestos a 20.500, pues es un recorte del 59% en la disponibilidad de subsidios. Y eso claramente va a comenzar a afectar la dinámica de los hogares el próximo año. Por varias razones. Imagínense ustedes que los subsidios que se van a desembolsar el próximo año son de viviendas que están en proceso de construcción y que están ya casi terminadas, ¿cierto? Entonces, son los hogares que van a recibir su vivienda el otro año, los que se van a encontrar con que hay menor disponibilidad de subsidios con los cuales podían estar contando para poder tener su cierre financiero. En ese escenario, ¿qué puede esperar uno? Pues que claramente el 2025 tenga nuevamente subidas en los desistimientos de vivienda. Ustedes recordarán que para 2023 tuvimos los niveles más altos de desistimientos de la historia. Se desistieron cerca de 40.000 viviendas, de las cuales aproximadamente 33.000 fueron BIS. El promedio histórico de desistimientos BIS era de 12.000. Imagínense subir de 12.000 a 33.000. Estábamos estabilizándonos este año, los desistimientos venían cayendo a una tasa del 15%, muy importante, pero si tenemos otra vez una faltante de subsidios y hogares que no logran tener cierre financiero, donde el recorte es de aproximadamente 30.500 subsidios, pues claramente lo que vamos a ver nosotros es una caída, pues, o un incremento, perdón, nuevamente en los desistimientos y pues consecuentemente un retroceso en la cadena. Esas viviendas que se desisten tienen que volverse a vender, ¿cierto? Y a partir de ahí los proyectos tienen que surtir nuevos procesos, se demoran las entregas, se alargan los ciclos constructivos y pues comenzamos a ver problemas en la operación. Usted mencionaba algo importante, por ejemplo, la reactivación también se puede dar por el lado de la vivienda usada. Bueno,
la reactivación de la demanda, porque la vivienda usada en principio pues no genera nueva actividad. Al ser viviendas que ya están construidas, pues no generan nuevo empleo, no generan esa demanda, ¿cierto? Por insumo se activan los encadenamientos que bien mencionaba César. Entonces, claro, en este momento con reducción de tasas, la vivienda usada se ve muy beneficiada porque es stock que ya está terminado, ¿cierto? Son viviendas que ya existen, que los hogares pueden disponer inmediatamente. La vivienda nueva no, la vivienda nueva tiene un proceso, ¿cierto? En el cual pues no nos sirve tener inventario terminado, sino que se realizan procesos de preventa en los cuales los hogares comienzan a comprar y esperan su entrega pues 1 o 2 años posteriores a la compra. Y eso genera que sea muy necesario reducir la incertidumbre en el sector. Anuncios como los que estamos viendo de reducción en los presupuestos de Convivienda elevan la incertidumbre, y además tenemos otros factores, César, que también han venido afectando al sector pues vía anuncios de política. O sea, por ejemplo, si nos ponemos a mirar qué es lo que se ha visto, digamos, en cambios reglamentarios en los últimos meses, hemos visto el tema de las salvaguardias al acero, que claramente presionan los costos directos de la construcción, y en un escenario en el que la BIS tiene un precio tope, pues también puede reducir la oferta potencial en segmentos de vivienda pues que son para hogares que requieren vivienda asequible. Hemos visto también, por ejemplo, anuncios en los cuales se plantea que las cajas de compensación puedan subsidiar vivienda usada. Y digamos que si bien es una alternativa para los hogares, pues claramente abrir esa puerta lo que hace es que tengamos menor disponibilidad de subsidios para promover la vivienda nueva y por lo tanto menor potencial para movilizar la economía. Tenemos además demoras, por ejemplo, en la reglamentación del Plan Nacional de Desarrollo, que en varios municipios pues están esperando todavía que se pueda volver a revisar pues el tope de precio de la vivienda BIS para poder tener un margen más alto. Tenemos municipios del eje cafetero que cumplen con las condiciones del plan para poder tener un tope BIS de 150 salarios mínimos, pero como no se ha reglamentado, pues siguen estando en el tope 135. Y en fin, hemos visto varios, digamos, cambios reglamentarios también asociados, por ejemplo, a la construcción sostenible, que lo que hacen es poner mayores restricciones a la formalidad en detrimento, por supuesto, de la industria de la construcción y pues favoreciendo también los intereses de los informales, que pues básicamente no tienen que cumplir con ninguno de esos tipos de reglamentación. No, Jorge, pues muy útil y muchas gracias de verdad por todos esos datos, y creo que complementan muy bien nuestros análisis. Pues al final yo creo que hay muchas razones que se conjugaron para esta situación, y pues que si generamos, pues genera una gran incertidumbre en un sector tan estratégico como el de construcción. Pero yo creo que, y un poco también el objetivo del equipo al hacer este editorial, es llevamos encerrados un poco más de, no sé, unos meses hablando de lo mismo. Y es bueno ya empezar a pensar en el futuro, en perspectiva. Y por eso también en el editorial incluimos otro tema que yo creo que debe tener la misma relevancia que esta reactivación, que es la sostenibilidad. Hoy en día hablar de viviendas tradicionales y convencionales creo que no tiene si hablamos de una reactivación, pero con la mentalidad que teníamos antes de hace unos años, no tiene ninguna injerencia cuando sabemos que las viviendas del futuro pues tienen que cambiar. O sea, van a ser inútiles, si lo queremos llamar de alguna manera, si no se modifica también la manera en cómo se construye la vivienda en un futuro y para las necesidades del futuro. Entonces, de esta manera nosotros también quisimos incluir en la misma relevancia, que de hecho destacamos cómo debería ser un objetivo dual, no solamente la reactivación, sino también la sostenibilidad, en la medida que es como la manera que vemos que complementariamente podemos llegar a esa luz al final del túnel. Entonces, pues yo sí creo que es un mensaje y muy a propósito también de lo que es enmarcado en las discusiones que estamos en la actualidad. Viene la COP16, creo que más allá de un deseo y lo que yo siempre repito de la sostenibilidad, es una obligación. Hoy en día creo que todas las inversiones tienen que tener un componente de sostenibilidad por la naturaleza, no solamente los riesgos y exposiciones que estamos los seres humanos y cada uno de los hogares ante cambio climático, sino en general por como los hábitos y en general el consumo ha venido cambiando. Eso es como algo que ya la sociedad tiene que estar pensando, y por eso fue la invitación que hicimos en este editorial, porque Fabián no comparte un poco nuestra visión frente a esto, las estimaciones también de impacto, y de pronto Jorge también contarnos ustedes cómo lo están viendo desde Camacol. Creo que es bueno pasar de página, y aunque es igual de relevante, no podemos demeritar todo lo que acabamos de hablar, que es súper relevante y más para la coyuntura. También es bueno ya empezar a hablar de discusiones más de largo plazo y entrar en detalle de esas propuestas que, aunque a nosotros nos parecen deseables, pues sí vemos que hay muchas cosas que se pueden hacer y que se deberían estar haciendo para cumplir esas metas que sí nos parecen ambiciosas, y por tanto creo que hay que aunar esfuerzos a trabajar en ello. Entonces Fabián, si quiere compartir un poco nuestras cifras y los mensajes, y ya Jorge de pronto nos ayuda compartiendo la visión de Camacol al respecto.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que esta es una tendencia internacional, es una tendencia global como de mitigación del cambio climático. La idea es establecer viviendas sostenibles que reduzcan su consumo de energía mediante el uso de tecnologías eficientes y energías renovables y el uso del agua con sistemas de captación, reciclaje, porque esto es una prioridad porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, según la ONU, los edificios y la construcción pues representan un 40% del consumo global de energía y además un 36% de las emisiones de dióxido de carbono. Entonces tenemos que aunar esfuerzos para reducir ese consumo de energía, de volverlo más sostenible y de usar, por ejemplo, materiales más resistentes al cambio climático. Ahora bien, no es que Colombia esté empezando en esto. Realmente cuando uno mira el avance que ha tenido en los últimos años, es sorprendente. Realmente entre 2017 y 2020, hacer cerca de entre el 1 y el 2% de las edificaciones tenían como estas licencias que garantizaban, hey, esta edificación es sostenible. Y actualmente, con datos a 2023, este dato llega al 22%. Es decir, una de cada 5 viviendas que se están entregando o que están en proyectos de ser entregadas cumplen con estas certificaciones de sostenibilidad. Pero la pregunta es, ¿esa es la meta que queremos llegar? Y la respuesta es no. Por ejemplo, Camacol lo apunta muy bien, cambió el logo, ahorita nos cuenta Jorge acerca de esto. El logo de Camacol es Construyendo Más Verde y hay un mundo de iniciativas orientadas a cumplir con esas certificaciones, con migrar hacia esa construcción sostenible, y de hecho hay unas proyecciones muy interesantes que tiene Camacol, y es que a 2030 el 50% de las viviendas que se entregan deben ser certificadas en sostenibilidad con la certificación EDGE. Y nosotros quisimos hacer un cálculo y fue como, bueno, esto es un cambio de paradigma frente a lo que está actualmente, y tomando esto como base, ¿cuál podría ser el impacto en el crecimiento anual si esto se llega a dar a cabo? Y nuestros dos cálculos dan que esto podría contribuir al PIB 0.3 puntos porcentuales. Además, Jorge ahorita anotaba bien un tema importante, y es el de empleo. También nuestros cálculos indican, con base en las cifras de Camacol, que la tasa de desempleo se podría reducir en un punto porcentual. Esto especialmente es considerable teniendo en cuenta pues, el mal estado que tiene el mercado laboral en el sector construcción. Y yo creo que ahí, Jorge, un poco, antes de dar la palabra, qué pena, pero creo que un poco con el equipo, aunque somos optimistas, y nos parece que es por eso quisimos abrir esta discusión y empezar a plantear, viendo un poco la perspectiva de ustedes, sí nos parece muy ambicioso. Eso también hay que considerarlo, y por ello nos parece importante discutirlo con ustedes, de cómo logramos esta meta realidad. Realmente es que 2030 quedan 6 años, estamos a mitad de camino, y la verdad es que las metas sí nos parecen muy ambiciosas. No sé ustedes cómo están pensando en estas metas para llegar a implementar. Ahí dimos unas recomendaciones, sí vemos un impacto positivo, creemos que hay unas rutas para lograrlo, pero sí creemos que con lo que tenemos hoy en día es difícil ver estas metas realizables en 2030. Pero cuenten ustedes cómo lo ven, y ahí de pronto podremos discutir algo a profundidad. Bueno, pues muchísimas gracias. Veo, esta es una descripción pues muy acertada de efectivamente lo que venimos pensando desde Camacol. Yo creo que Fabián ha mencionado dos elementos muy importantes, y es que nosotros pues somos una gran proporción del consumo de energía y de emisiones que pues existen en este momento en el mundo. Digamos que toda actividad humana pues genera emisiones, ¿verdad? Y digamos que en ese sentido también es importante poder mitigarla, y pues muy desde la fuente están generando en este momento las edificaciones pues de su impacto ambiental, no solamente en consumo de energía, sino también pues en otros aspectos relevantes, como lo mencionaban en la COP. Por ejemplo, pues se va a hablar mucho de la importancia de este sector para poder reducir la deforestación y pues poder garantizar que se siga preservando la biodiversidad. Y ahí hay unos elementos pues muy relevantes en los cuales la formalidad, ¿cierto? Poder promover la construcción de vivienda formal sostenible es fundamental para lograr este objetivo. Los asentamientos informales, por ejemplo, pues no tienen ningún tipo de planificación, ¿cierto? No tienen ningún tipo de protección a los sistemas ecológicos que tiene pues el país, pues en general el mundo, y pues por lo tanto lo que nos interesa es poder seguir promoviendo un desarrollo ordenado, un desarrollo formal que sí pueda incorporar dentro de la planificación este tipo de elementos. Entonces ahí hay unos temas que son centrales para nosotros, y como tú lo dices, César, pues es una meta muy ambiciosa en la cual venimos trabajando no desde este año, sino que ya hemos venido pues consolidando una estrategia a partir de, digamos, la certificación de edificaciones sostenibles pues con diferentes sellos.
Existen, por ejemplo, en Colombia, pues diferentes tipos de certificaciones de sostenibilidad. Está EDGE, por supuesto, la certificación de la IFC del Banco Mundial, está LEED, está CASA, está HQE. Hay muchos sellos pues, que están enfocados, digamos, en elementos distintos. Nosotros hemos enfocado la sostenibilidad en este punto, pues en todo el tema de gestión de recursos, ¿cierto? O sea, eficiencia de recursos y, pues, por supuesto, emisión de gases de efecto invernadero. Cuando hablamos de emisiones de gases de efecto invernadero, hay que tener en cuenta que eso involucra a toda la cadena de la construcción, no solamente al que hace el edificio, ¿cierto?, sino a los materiales. Nosotros tenemos pues dos niveles de emisiones, digamos, de gases de efecto invernadero. Una se da por el lado de la operación de los edificios, ¿cierto?, de su fase de uso, cuando estamos nosotros viviendo ahí, cómo se emite, pues digamos, gas de efecto invernadero, producto de los consumos de energía y en general de recursos. Pero también hay unas emisiones que vienen embebidas, ¿cierto?, están incorporadas en la fabricación de los materiales de construcción. Cuando se hace un ladrillo, hay unas emisiones incorporadas, cuando se está haciendo el cemento hay unas emisiones incorporadas y por lo tanto se requiere que toda la cadena de suministro también sea sostenible para poder lograr nuestro objetivo. Nosotros arrancamos en 2018, César, con 135.000 metros cuadrados certificados EDGE, cuando comenzamos a promover todo este tema de las certificaciones. Y hoy Colombia tiene 16 millones de metros cuadrados certificados, que representan aproximadamente el 20% de lo que se ha certificado EDGE a nivel mundial. Entonces ya el país tiene un recorrido, tiene una experiencia que nos permite evaluar efectivamente cómo podemos avanzar en las estrategias de sostenibilidad. Y claramente hay retos. Por ejemplo, nosotros hablábamos en su momento, ustedes lo decían, en este momento más o menos el 23.2% de las edificaciones que se están entregando están certificadas con algún tipo de sello de sostenibilidad. Podamos seguir aumentando eso con un criterio regional, ¿cierto? En este momento las regionales más grandes, cuando hablamos de Bogotá, Cundinamarca, cuando hablamos de Valle, cuando hablamos de Antioquia, pues tiene una participación muy importante de las edificaciones sostenibles, pero tenemos que seguir avanzando para poder llegar a regionales más pequeñas. Y eso implica también llegar a empresas más pequeñas que requieren pues mayores impulsos y mayores incentivos para poder, digamos, certificarse y poder pues llegar a alcanzar unos criterios de sostenibilidad pues que sean los deseables por nosotros. Pues nuestra estrategia también está regionalizada. Cuando hablamos de ese 50% al que queremos llegar en 2030, el 50% las edificaciones que se entreguen tengan alguna certificación de sostenibilidad. Lo que tiene detrás de eso es una estrategia que involucra muchos elementos que van a permitir que también las micro, pequeñas y medianas empresas de la construcción, que representan más o menos el 90% de nuestra masa empresarial, pues puedan comenzar a certificar sus proyectos. Ahí estamos nosotros hablando con la banca multilateral, por supuesto estamos hablando con los bancos privados, porque en realidad hay muchos incentivos que hoy pueden aprovechar las empresas y no lo hacen, porque por una parte no lo conocen, o por otra parte pues no hay una guía adecuada para poder, digamos, hacer todo este camino de la sostenibilidad, pero que involucra muchos elementos. Por ejemplo, la banca privada ofrece tasas preferenciales, tasas de interés para crédito constructor preferenciales para proyectos que tengan alguna certificación de sostenibilidad. Las personas que quieran adquirir vivienda también pueden acceder a tasas preferenciales, pues incluso un poco más bajas de los que están hoy, las tasas que ya sabemos que están en mínimos históricos, cuando quieran adquirir pues, viviendas que tengan criterios sostenibles. Tenemos además incentivos tributarios que vienen de los entes territoriales. Y acá digamos que lo que nos falta en gran medida es que el gobierno nacional también se monte en esta estrategia y permita generar nuevos incentivos para poder movilizar este tipo de economías verdes. Ustedes lo mencionaban ahorita. Además del crecimiento del PIB, ¿cierto? Y de toda la reducción en el empleo, nosotros hemos estimado, en el desempleo, perdón, nosotros hemos estimado que la construcción aquí a los próximos 6 años, que menciona César, pues debería alcanzar por lo menos 428.000 viviendas con certificación de sostenibilidad, que involucra una inversión, ¿cierto?, inmobiliaria de aproximadamente 118.6 billones de pesos y la creación de cerca de 461.000 empleos verdes solamente en la cadena de construcción, empleos directos. Pero imagínense ustedes lo que se puede crear también en toda la cadena de suministro. Entonces, en realidad estamos planteando en este momento una estrategia integral que implica también acciones que tenemos que hacer a nivel de gestión gremial, que implica involucrar a la industria de la construcción, capacitación en trabajadores también, que tengan que tener ya incorporados, ¿cierto?, dentro de su formación estos aspectos relativos a la sostenibilidad para poder tener pues, un crecimiento, digamos, que esté enfocado en eso, en una meta verde que le sirva al país, que nos sirva para cumplir también metas internacionales en cuanto a reducción de emisión, preservación de la biodiversidad y, por supuesto, seguir avanzando en esa tendencia mundial. Y es que al final tenemos que volvernos verdes porque de lo contrario, pues vamos a seguir generando unos impactos negativos en el medio ambiente. No, pues Jorge, acá desafortunadamente Nicolás, los que nos ayudan con la producción ya nos dicen que el tiempo se nos pasó. En cualquier caso, pues yo creo que para todos, muchas gracias como siempre por oírnos, acá desde el equipo de Corfy Colombiana, y quería presentarles primero que todo a Fabián, nuestro nuevo miembro de adquisición. También agradecerle a Jorge, que con todo su conocimiento creo que ha sido muy útil para complementar y además aterrizar un poco este análisis que quisimos hacer desde Corfy. Y por supuesto es invitarlos a que revisen nuestros informes. Eso está en nuestra página web. Siempre muy bienvenidos todos los comentarios y por supuesto que acá
Este espacio, Hablemos de Economía, lo creamos justamente para discutir y abrir discusiones que creemos que son relevantes para la coyuntura. En este caso fue la vivienda, pero sí nos gustaría saber mucho qué otros temas les podría interesar a ustedes y siempre acá muy a la orden y dispuestos a responder las dudas. Entonces, pues de verdad, Fabián, Jorge, Nicolás, muchas gracias por toda la ayuda hoy y estaremos en contacto.